Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que puede sonar imposible, pero juro por mi madre que cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde aquella noche y todavía no puedo dormir bien. Cada vez que escucho el sonido de una campana, se me eriza la piel y mi corazón empieza a latir como loco. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza y soy de Puebla, México. Tengo 28 años ahora, pero cuando me pasó esto tenía 23 y acababa de conseguir mi primer trabajo nocturno en una gasolinera. Era una de esas estaciones viejas que están en las carreteras que van hacia los pueblos pequeños, donde casi no pasa nadie después de las 10 de la noche. El trabajo no era malo. Básicamente tenía que estar ahí desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, atender a los pocos clientes que llegaban, limpiar un poco y cuidar que no vinieran a robar. El dueño, don Ramiro, me había dicho que las noches eran muy tranquilas y que la mayoría del tiempo estaría solo viendo televisión o estudiando. La gasolinera quedaba como a 20 minutos del pueblo, sobre la carretera que va hacia las montañas. Era un lugar bastante solitario, rodeado de campos y con solo una casa abandonada al otro lado del camino. Durante el día se veía normal, pero de noche se sentía diferente, como si algo extraño flotara en el aire. Las primeras 2 semanas todo fue normal. Llegaban algunos camioneros, uno que otro coche perdido y ya. Pasaba las horas leyendo revistas, viendo la televisión pequeña que había en la oficina o haciendo tarea de la universidad. El lugar tenía una campana que sonaba cada vez que alguien pasaba por encima de la manguera para entrar, así que siempre sabía cuando llegaba alguien. Pero la tercera semana empezaron a pasar cosas raras. Primero fueron pequeñas, cosas que podía explicar fácilmente, como que la campana sonara sin que hubiera nadie, pero pensé que tal vez era el viento o algún animal, o que las luces del techo parpadearan de vez en cuando, pero la instalación eléctrica era vieja, y eso era normal. También empecé a escuchar ruidos extraños que venían de la parte de atrás de la gasolinera, donde estaban los baños y el cuarto de herramientas. Eran como pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies, pero cada vez que iba a revisar, no había nadie. Pensé que serían ratas o algún animal que se había metido. Una noche, como a las 2 de la mañana, estaba viendo una película en la televisión cuando escuché que la campana sonó. Salí de la oficina esperando ver un coche, pero no había nadie. La carretera estaba completamente vacía y no se veía ni una sola luz. Me pareció muy raro porque la campana había sonado bien claro, no como cuando la movía el viento. Regresé a la oficina pensando que tal vez había sido mi imaginación, pero a los 10 minutos volvió a sonar. Esta vez salí más rápido y hasta caminé por toda la gasolinera, revisando detrás de las bombas y cerca de los baños. Nada, no había absolutamente nadie. Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi casa. No dejaba de pensar en el sonido de la campana y en esa sensación rara que había tenido, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Pero necesitaba el trabajo, así que decidí no darle importancia y seguir adelante. La siguiente noche llegué tratando de estar tranquilo. Me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que el lugar era viejo y que era normal que hiciera ruidos extraños. Pero no había pasado ni una hora cuando empezaron las cosas verdaderamente aterradoras. Estaba organizando unos papeles cuando escuché que alguien tocaba la ventana de la oficina. Levanté la vista y vi una sombra que se movía del otro lado del vidrio. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, pero me levanté para ver quién era. Cuando llegué a la ventana no había nadie. Salí corriendo de la oficina y di la vuelta completa a la gasolinera. Revisé cada rincón, detrás de cada bomba, en los baños, en el cuarto de herramientas. No había nadie, pero lo más extraño era que no había escuchado pasos alejándose, ni el sonido de un coche arrancando. Era como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Regresé a la oficina con las manos temblando. Traté de calmarme diciéndome que tal vez había sido un cliente que había cambiado de opinión, pero sabía que eso no tenía sentido. Había visto la sombra moverse. Había escuchado claramente los golpes en la ventana. El resto de la noche estuvo tranquilo,
pero no pude relajarme ni un momento. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Cada movimiento de sombras me hacía saltar. Cuando por fin llegaron las 6 de la mañana y vino el compañero del turno de día, me fui corriendo a mi casa. Le conté todo a mi mamá, pero ella me dijo que eran nervios de principiante, que todos los trabajos nocturnos daban miedo al principio. Mi papá me dijo que tal vez había sido algún bromista del pueblo que quería asustar al empleado nuevo. Yo quería creerles, pero en el fondo sabía que lo que había visto no era normal. Esa noche no quería regresar al trabajo. Estuve todo el día pensando en renunciar, pero necesitaba el dinero para pagar la universidad. Además, no quería quedar como un cobarde, así que me armé de valor y regresé a la gasolinera, esperando que todo fuera más tranquilo. Pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron mucho más. Llegué a la gasolinera esa noche con una linterna extra y el teléfono celular bien cargado. Pensé que si tenía más luz y una forma de pedir ayuda, me sentiría más seguro. Qué equivocado estaba. Todo empezó tranquilo. Llegaron 2 camioneros, una señora que iba de viaje y un joven en un coche viejo. Nada fuera de lo normal. Pero como a la 1 de la mañana, cuando ya llevaba 2 horas solo, empezaron los ruidos otra vez. Esta vez no venían de atrás, sino de arriba. Sonaba como si alguien estuviera caminando sobre el techo de la gasolinera. Pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro. Al principio pensé que tal vez era un gato o algún animal que se había subido. Pero los pasos sonaban demasiado pesados para ser de un animal pequeño. Los pasos siguieron por casi media hora. Iban y venían. A veces se detenían justo arriba de donde yo estaba y luego continuaban. Tuve que subir el volumen de la televisión porque el sonido me estaba poniendo muy nervioso, pero de repente todo se quedó en silencio. Pensé que ya se había terminado, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el techo. Un sonido horrible, como cuando arrastras un mueble por el piso, pero más fuerte y más lento. El sonido se movía de un extremo del techo al otro y luego se detuvo. No podía quedarme ahí adentro. Salí con la linterna y alumbré hacia el techo. No vi nada, pero entonces escuché que algo cayó detrás de la gasolinera. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Caminé lentamente hacia la parte de atrás, alumbrando con la linterna. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando llegué a la esquina del edificio, alumbré hacia donde había escuchado el golpe. No había nada, pero en el suelo había una marca extraña, como si algo hubiera caído y después se hubiera arrastrado hacia los arbustos. Seguí la marca con la linterna hasta donde terminaba el área iluminada de la gasolinera. La marca se perdía en la oscuridad, hacia el campo que estaba detrás. No me atrevía a seguir más lejos, así que regresé corriendo a la oficina. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes, y me senté en la silla tratando de calmarme, pero los ruidos no habían terminado. Ahora venían de abajo, como si alguien estuviera debajo del piso de la oficina. Golpes suaves pero constantes, como si alguien estuviera tocando desde abajo. Traté de concentrarme en la televisión, pero los golpes no paraban. Cada vez eran más fuertes, más insistentes. Era como si lo que estuviera abajo supiera que yo estaba ahí arriba y quisiera llamar mi atención. El sonido me estaba volviendo loco. Entonces pasó algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Los golpes se detuvieron de repente y escuché una voz. Era muy bajita, casi un susurro, pero venía claramente de abajo del piso. No pude entender qué decía, pero sonaba como si alguien estuviera hablando, como si estuviera tratando de decirme algo. Me puse de pie y caminé por la oficina, tratando de escuchar mejor. La voz me siguió, siempre sonando desde abajo de donde yo estaba parado. Era una voz extraña, como ronca, como si la persona llevara mucho tiempo sin hablar, o como si no fuera completamente humana. No podía entender las palabras, pero el tono era triste. Sí, esa es la palabra. Sonaba como si la persona estuviera muy triste, como si estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo me daba un miedo terrible. Había algo en esa voz que no estaba bien, algo que me hacía querer salir corriendo. La voz siguió por varios minutos, siempre desde abajo, siempre siguiéndome cuando me movía, hasta que de repente se cayó y todo quedó en completo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Pero el silencio no duró mucho. A los pocos minutos escuché que la campana sonó. Esta vez no dudé.
Sabía que no había nadie afuera, pero tenía que ver qué estaba pasando. Salí de la oficina y caminé hacia las bombas de gasolina. No había ningún coche, pero había algo que me dejó helado. En el suelo, justo debajo de la campana, había huellas. Huellas de pies descalzos, pero no eran normales. Eran demasiado grandes, demasiado anchas, y los dedos se veían extraños, como si fueran demasiado largos. Las huellas formaban un círculo alrededor de la campana, como si alguien hubiera estado caminando en círculos ahí. Pero lo más aterrador era que las huellas no llegaban de ningún lado ni se iban hacia ningún lado. Simplemente aparecían formando el círculo, como si la persona hubiera aparecido de la nada y después hubiera desaparecido. Alumbré con la linterna por todos lados, pero no vi a nadie. Las huellas estaban ahí, bien marcadas en el suelo sucio de la gasolinera. No era mi imaginación, eran reales. Alguien o algo había estado ahí, caminando en círculos alrededor de la campana. Regresé a la oficina casi corriendo. Ya no sabía qué pensar. Todo esto era demasiado extraño para tener una explicación normal. Pero todavía faltaban varias horas para que llegara el compañero del turno de día, y no podía abandonar el trabajo. Me senté en la silla y traté de mantener la calma. Puse el volumen de la televisión muy alto para no escuchar otros ruidos, pero de vez en cuando echaba un vistazo hacia las ventanas, esperando no ver nada extraño. Como a las 4 de la mañana, cuando ya pensaba que lo peor había pasado, escuché que alguien tocaba la puerta de la oficina. No eran golpes fuertes, sino toques suaves, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar. Pero era la forma en que tocaban lo que me daba miedo. 3 toques, una pausa, 3 toques, una pausa, así por varios minutos. Me levanté y me acerqué a la puerta, pero no me atreví a abrirla. Pregunté quién era, pero nadie respondió. Los toques continuaron, siempre con el mismo ritmo. 3 toques, pausa, 3 toques, pausa. Entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez venía de afuera, del otro lado de la puerta. Era la misma voz que había escuchado desde abajo del piso, pero ahora se escuchaba más clara, y por primera vez pude entender lo que decía. «Déjame entrar», decía la voz. «Déjame entrar, tengo frío». La voz sonaba como la de una persona mayor, pero había algo raro en ella. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona estuviera hablando desde el fondo de un pozo, y había un eco extraño, como si hubiera varias voces hablando al mismo tiempo. «Déjame entrar», repetía. «Tengo frío, tengo hambre. Déjame entrar». Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería ayudar, porque la voz sonaba muy triste y desesperada, pero otra parte de mí sabía que algo no estaba bien. Había algo en esa voz que me daba terror, algo que me decía que no debía abrir esa puerta bajo ninguna circunstancia. Los toques siguieron, siempre con el mismo ritmo, y la voz siguió pidiendo que la dejara entrar. Pero después de un rato noté algo que me hizo sentir aún más miedo. La voz estaba cambiando. Poco a poco se estaba volviendo más grave, más áspera, menos humana. «Déjame entrar», seguía diciendo. Pero ahora sonaba como si fuera un animal tratando de imitar una voz humana, como si fuera algo que no sabía muy bien cómo hablar como persona, pero estaba tratando de engañarme. No abrí la puerta. Me quedé ahí parado, temblando, escuchando esa voz horrible que seguía pidiendo que la dejara entrar. Y entonces de repente todo se detuvo. Los toques pararon, la voz se cayó y todo quedó en silencio otra vez. Pero el silencio fue peor que los ruidos, porque sabía que lo que estuviera afuera todavía estaba ahí, esperando. Podía sentir su presencia del otro lado de la puerta, como si me estuviera observando a través de la madera. Pasé las siguientes 2 horas sin moverme de la silla, mirando fijamente hacia la puerta, esperando que los toques empezaran otra vez. Pero no pasó nada más hasta que llegó mi compañero del turno de día. Cuando lo vi llegar, salí corriendo a recibirlo. Le conté todo lo que había pasado, pero él se rió y me dijo que había sido una noche muy movida para mi imaginación. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Había escuchado esa voz, había visto esas huellas, había sentido esa presencia. Esa mañana llegué a mi casa decidido a renunciar. No podía seguir trabajando en ese lugar. Pero cuando hablé con don Ramiro, el dueño, él me convenció de que me quedara. Me dijo que el lugar era muy tranquilo, que tal vez había sido algún vagabundo que había querido asustarme y que me pagaría un poco más si me quedaba. Necesitaba el dinero, así que acepté. Pero esa decisión fue el error más grande de mi vida, porque la tercera noche fue cuando pasó lo que nunca podré olvidar.
Llegué a trabajar esa noche con una mezcla de miedo y curiosidad. Había pasado todo el día pensando en lo que había vivido, y una parte de mí quería entender qué estaba pasando realmente en ese lugar. Traje conmigo una cámara vieja de mi papá, pensando que tal vez podría grabar algo que me ayudara a demostrar que no estaba loco. Las primeras horas fueron normales. Llegaron algunos clientes, vendí gasolina, limpié un poco. Todo parecía tan normal que empecé a pensar que tal vez las noches anteriores habían sido solo mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero cuando dieron las 2 de la mañana, empezó lo que nunca podré borrar de mi memoria. Primero fue el frío. Dije, Penchi, la temperatura dentro de la oficina bajó tanto que podía ver mi propio aliento. Era como si hubieran abierto la puerta de un refrigerador gigante, pero no había aire acondicionado encendido, y afuera hacía una noche tibia de verano. El frío venía de ningún lado, y era tan intenso que me puse a temblar. Entonces empezaron los susurros. No era una sola voz como la noche anterior, sino muchas voces susurrando al mismo tiempo. Venían de todas las direcciones, desde las paredes, desde el techo, desde el suelo. Era como si el edificio entero estuviera hablando conmigo. No podía entender lo que decían, porque todas las voces hablaban al mismo tiempo, pero el tono era urgente, como si me estuvieran tratando de advertir algo. Me levanté de la silla y caminé por la oficina, tratando de entender de dónde venían exactamente los susurros, pero parecían seguirme a donde fuera que me moviera. Saqué la cámara y empecé a grabar. No podía ver nada extraño a través del lente, pero los susurros se escuchaban claramente. Al menos tendría prueba de que no estaba imaginando todo esto. Pero entonces la cámara se apagó sola, y cuando traté de encenderla otra vez, no funcionó. Los susurros se fueron haciendo más y más fuertes, hasta que ya no eran susurros sino voces normales, todas hablando al mismo tiempo. Era como estar en medio de una multitud invisible, rodeado de personas que no podía ver pero que estaban ahí, muy cerca de mí. De repente todas las voces se callaron al mismo tiempo. El silencio fue tan abrupto que me dolieron los oídos, y entonces escuché algo que me hizo entender por qué ese lugar estaba embrujado. Era el sonido de un accidente de coche, llantas frenando, metal chocando, vidrios rompiéndose. Pero el sonido no venía de afuera, venía de adentro de la oficina, como si el accidente estuviera pasando ahí mismo, alrededor de mí. El sonido duró solo unos segundos, pero fue tan real que me tiré al suelo esperando que algo me golpeara. Cuando el sonido terminó, me levanté temblando y miré por la ventana. No había ningún coche accidentado. La carretera estaba vacía y tranquila, pero entonces vi algo que me explicó todo. Al otro lado de la carretera donde estaba la casa abandonada, había una luz. No era una luz normal. Era como una luz azul muy pálida que se movía de un lado a otro, como si fuera una linterna, pero la luz no alumbraba nada. Era como si flotara en el aire. Salí de la oficina para ver mejor. La luz azul se movía lentamente alrededor de la casa abandonada, y ahora podía ver que no era una sola luz, sino varias. Eran como 5 o 6 luces azules que se movían en círculos alrededor de la casa, como si fueran personas caminando con linternas. Pero las luces flotaban a la altura de donde estarían las cabezas. Entonces una de las luces se separó del grupo y empezó a moverse hacia la gasolinera. Se movía muy despacio, flotando apenas arriba del suelo, cruzando la carretera en mi dirección. Yo no podía moverme. Estaba paralizado del miedo, viendo cómo esa luz azul se acercaba cada vez más. Cuando la luz llegó a la gasolinera, se detuvo justo enfrente de mí. Estaba a unos 5 metros de distancia, y ahora podía ver que no era solo una luz. Había una forma dentro de la luz, como la silueta de una persona, pero borrosa, como si estuviera hecha de humo. La figura me miraba. No podía ver su cara claramente, pero sabía que me estaba mirando, y entonces habló. No movió los labios, pero escuché su voz claramente dentro de mi cabeza. No deberías estar aquí, me dijo. Este lugar no es para los vivos. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. La figura dio un paso hacia mí, y la luz azul se hizo más brillante. Ahora podía ver más detalles. Era un hombre mayor, vestido con ropa vieja y tenía una herida grande en la cabeza. Pero lo más terrible eran sus ojos. Eran completamente negros, como 2 agujeros en su cara. Hubo un accidente, me dijo, y su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Hace muchos años, aquí en esta curva, nosotros no pudimos seguir nuestro camino. Entonces entendí todo.
La casa abandonada, los ruidos extraños, las voces, todo. Había habido un accidente en esa curva de la carretera, y las personas que habían perdido la vida ahí se habían quedado atrapadas en ese lugar. La gasolinera se había construido después, justo en el lugar donde había pasado la tragedia. Vete, me dijo la figura. Vete antes de que sea demasiado tarde. Nosotros no queremos hacerte daño, pero otros sí. Otros que llegaron después y que no son como nosotros. Entonces miré hacia la casa abandonada y vi que las otras luces azules se estaban moviendo hacia la gasolinera. Pero había algo más. Algo que no era azul sino rojo. Algo que se movía más rápido que las otras luces. «Corre», me dijo la figura del hombre mayor. «Corre ahora». Por fin pude mover las piernas. Corrí hacia la oficina, agarré mis cosas y salí corriendo hacia mi coche. Pero cuando estaba tratando de arrancar, escuché que algo golpeaba el techo del coche. Golpes fuertes, como si alguien estuviera tratando de romper el metal. Logré arrancar el coche y salí de ahí a toda velocidad, pero en el espejo retrovisor pude ver que algo me siguió por varios kilómetros. Era una sombra roja que volaba sobre la carretera, siempre manteniéndose a la misma distancia de mi coche. La sombra me siguió hasta que llegué al pueblo. Cuando entré a las calles iluminadas, desapareció. Llegué a mi casa temblando y le conté todo a mis papás. Esta vez no pensaron que era mi imaginación. Podían ver el terror en mi cara. Podían ver que algo realmente malo me había pasado. Al día siguiente renuncié. No me importaba el dinero. No me importaba quedar mal con don Ramiro. No podía regresar a ese lugar nunca más. Cuando le conté a don Ramiro por qué renunciaba, él no se sorprendió. Me dijo que había tenido muchos empleados nocturnos, pero que ninguno duraba más de una semana. Debí haberte advertido, me dijo, pero necesitaba que alguien trabajara las noches. Ese lugar tiene historia. Hace como 15 años hubo un accidente terrible en esa curva. Un autobús lleno de gente que iba a una fiesta en el pueblo. No sobrevivió nadie. Me contó que después del accidente, la gente del pueblo empezó a reportar cosas extrañas en esa área. Luces que se movían por la noche, voces que venían de la casa abandonada, carros que se descomponían sin razón cuando pasaban por ahí. Pero que con el tiempo, la gente se acostumbró y dejó de hablar del tema. La gasolinera la construyeron 2 años después, me dijo. Pensaron que si ponían un negocio ahí las cosas se calmarían, pero nunca se calmaron, solo que la gente prefiere no hablar de eso. Yo nunca hablé de lo que me pasó con nadie más, excepto con mi familia, pero cada vez que paso por esa carretera, aunque sea de día, siento escalofríos, y cada vez que escucho una campana sonando, recuerdo esa voz pidiendo que la dejara entrar, y se me pone la piel de gallina. Han pasado 5 años desde entonces, y todavía tengo pesadillas. Sueño con esas luces azules, con esa voz dentro de mi cabeza, con esa sombra roja que me siguió por la carretera. Pero lo que más me asusta es que a veces, cuando estoy manejando de noche por carreteras solitarias, veo luces azules a lo lejos. Y no sé si son de este mundo o del otro. Don Ramiro cerró la gasolinera hace 3 años. Dijo que ya no podía conseguir empleados para el turno de noche. Y que los pocos clientes que llegaban siempre se quejaban de que sentían cosas raras. Ahora el lugar está abandonado, con las bombas oxidándose y las ventanas rotas, pero la gente del pueblo dice que las luces siguen apareciendo por las noches, que se escuchan voces que vienen de la gasolinera vacía y que a veces la campana suena sola, como si todavía estuviera esperando a que alguien llegue. Yo nunca he regresado a ese lugar, ni siquiera paso por esa carretera si puedo evitarlo, pero sé que lo que vi esa noche era real. Sé que hay lugares en este mundo donde los vivos y los que ya no están se cruzan, y que la gasolinera era uno de esos lugares. Si alguna vez se encuentran con un trabajo nocturno en una gasolinera solitaria, en una carretera donde han pasado tragedias, mi consejo es que no lo tomen. Hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, y hay lugares donde es mejor no estar solo por las noches, porque nunca sabes qué puede estar ahí en la oscuridad, esperando a que llegue alguien. Y nunca sabes si lo que toque a tu puerta en la madrugada realmente quiere que lo dejes entrar, o si tiene otros planes para ti. Esta es mi historia, y juro que cada palabra es verdad. Ahora ustedes deciden si me creen o no, pero si alguna vez escuchan una campana sonando sin razón en medio de la noche, recuerden lo que les conté. Y si ven luces azules flotando en la distancia, corran. Corran y no miren atrás.
La primera vez que trabajé de velador en turno nocturno no estaba preparado para lo que sucedería esa noche. No tenía idea de lo que me esperaba, pero una vez que lo viví, no pude dejar de pensar que tal vez era algo que debía enfrentar. Esa noche cambió mi vida. La historia que estoy por contar es algo que nunca me atrevería a compartir con nadie, si no fuera porque lo que sucedió me persigue desde entonces. Lo que vi, lo que escuché, aún no logro comprenderlo del todo. Mi nombre es Javier Molina, y hasta ese momento no había experimentado nada que me hiciera dudar de la lógica de este mundo. Era solo un trabajo nocturno, la típica vigilancia de oficina que no parecía tener mayor misterio. Estaba solo en un edificio vacío, más que nada para asegurarme de que no hubiera intrusos, y con la rutina de siempre, revisar los pasillos, las cámaras, caminar de un lado a otro. Nada fuera de lo común. Esa noche, sin embargo, fue diferente. La tarde se alargó hasta la noche, y cuando el reloj marcó las 11:00 p.m., el edificio parecía haberse sumido en un silencio absoluto. El sonido de mis propios pasos resonaba en los pasillos vacíos, y la luz de las bombillas titilaba débilmente creando sombras extrañas en las paredes. En ese silencio, era imposible no escuchar hasta el más mínimo ruido. Cuando me asignaron el turno nocturno, me dijeron que era una tarea sencilla. Las instrucciones eran claras: vigilar, asegurarse de que todo estuviera en orden y, sobre todo, no permitir que nadie entrara sin permiso. Nada fuera de lo común, eso pensaba mientras recorría el primer piso. Pero en algún momento de la noche algo cambió. Fue alrededor de las 2:30 a.m. cuando lo escuché por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible al principio, como si alguien estuviera caminando muy suavemente en el pasillo del segundo piso. Como es lógico, pensé que se trataba de mi mente jugando trucos por la soledad y el cansancio, pero después de un par de vueltas, volví a escuchar el mismo ruido, paso tras paso, y estaba seguro de que no era el sonido de la casa antigua crujiendo. No podía ser. Decidí investigar. Subí al segundo piso, recorriendo cada pasillo con la linterna en mano, iluminando cada rincón. Las puertas cerradas, las paredes blancas, todo parecía estar en su lugar. A lo lejos, la luz de la ventana iluminaba tenuemente el pasillo principal. Nada anormal. Pero al dar la vuelta en una esquina, algo me hizo detenerme. Al final del pasillo, a unos 10 metros de distancia, vi algo que me heló la sangre. Era una figura. No era humana, o al menos no lo parecía. De pie, inmóvil. Al principio, pensé que era una persona que se había quedado allí por alguna razón, tal vez otro velador o alguien más con permiso. Pero algo no encajaba. La figura estaba completamente estática, como si estuviera observando algo en la pared. No se movía, no respiraba. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sé si fue el cansancio o el terror, pero algo en mis entrañas me decía que no debía acercarme. Sin embargo, por alguna razón, mis pies comenzaron a moverse hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir más detalles, fue cuando me di cuenta de que no se trataba de una persona. La figura no tenía rostro, no podía ver ojos ni boca, solo una silueta borrosa que parecía fundirse con la oscuridad. Aún así, sentí que me estaba mirando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué era esto? Pensé en volver, pero algo me frenó. Esa figura, esa presencia, no quería que me fuera. El aire a mi alrededor comenzó a volverse espeso, y mis piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. Fue entonces cuando escuché su voz, un susurro, apenas un eco que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «No puedes irte». Las palabras me atravesaron como un golpe. La figura, que antes permanecía estática, comenzó a moverse hacia mí, lentamente, con pasos pesados, como si estuviera arrastrando algo. Yo intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi mente gritaba por escapar, pero algo me mantenía allí, atrapado por el aire denso, la oscuridad y esa voz que aún resonaba en mi mente. En ese instante,
La linterna se apagó. La oscuridad fue absoluta. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío en mi frente. Algo no estaba bien. La figura estaba más cerca ahora, y el sonido de sus pasos arrastrados retumbaba en mis oídos. Ya no podía verla, solo podía sentir su presencia. Con todo lo que me quedaba de fuerzas, logré dar un paso atrás y finalmente corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad, con la respiración agitada, sintiendo que algo me perseguía. Cuando finalmente llegué al vestíbulo principal, me di la vuelta para buscar la figura, pero allí ya no había nada. Solo el silencio, solo la calma, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el vestíbulo durante lo que me parecieron horas, sin atreverme a moverme. La incertidumbre de no saber si aquello había sido real o una pesadilla me estaba destrozando. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué me había hablado? Esa noche, cuando llegó la hora de terminar el turno, me fui del edificio sin mirar atrás, pero el miedo me acompañó todo el camino. Nunca volví a trabajar allí. Aunque no pude entender lo que había sucedido, una parte de mí sabe que esa figura aún sigue en esos pasillos, esperando a la próxima víctima. Pasaron varios días después de aquella noche, y por algún motivo, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esa figura desfigurada se materializaban en mi mente. Esa sombra, que no era ni completamente humana ni completamente algo más. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, del aislamiento, pero sabía en el fondo que algo no encajaba. Estaba decidido a no regresar al edificio, pero mis amigos, preocupados por mi actitud extraña, me insistieron para que hablara con el supervisor. Querían que lo dejara atrás, que enfrentara el miedo. Quizás necesitaba hacerle frente para poder liberarme de él. A regañadientes, decidí ir al trabajo una vez más, convencido de que, si no lo hacía, la sensación de inquietud seguiría acechándome. El supervisor, un hombre de mirada seria llamado Carlos, me recibió con una sonrisa cansada. Había algo extraño en su rostro, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Tal vez ya sabía lo que había sucedido, aunque no mencionó una palabra al respecto. Javier, sé que no es fácil estar aquí durante la noche. Algunos de los compañeros han notado que te has puesto algo tenso, pero no te preocupes, dijo mientras asentía con la cabeza. Me senté frente a él, y no pude evitar contarle lo que había experimentado, lo que había sentido en esa oscuridad. Cada palabra que decía parecía liberarme un poco, como si por fin pudiera soltar un peso que me estaba aplastando. Pero la reacción de Carlos fue extraña. En lugar de sorprenderse como yo esperaba, su expresión se tornó seria, y sus ojos se fijaron en mí con una mirada de comprensión. Javier, créeme que lo que experimentaste no es algo que solo te pase a ti. A lo largo de los años, muchos de los veladores han reportado cosas similares, pero nadie ha querido hablar de ello. No sé si por miedo o por vergüenza, pero hay algo que sucede en ese edificio. Algo no está bien. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué quería decir con eso? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué habla?, pregunté casi con voz temblorosa. Carlos se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Sus palabras fueron tan suaves que parecían estar susurrándome, a pesar de que estábamos completamente solos en la oficina. Este edificio tiene más de 100 años. Los primeros veladores que trabajaron aquí decían que, en ciertos lugares, sentían una presencia. No se atrevían a ir a ciertas zonas durante la noche, y los que lo hacían, dejaban el puesto rápidamente. Con el tiempo, muchos de ellos simplemente se fueron, pero el edificio sigue estando aquí, y la presencia nunca se ha ido. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Era posible que lo que había experimentado no fuera solo mi mente jugando trucos? Lo que había sentido esa noche, esa figura en el pasillo, esa presencia, ¿era real? Mi intuición me decía que sí. Carlos suspiró profundamente y se levantó de su silla, caminando hacia una mesa al fondo de la oficina. Abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno de cuero desgastado.
Lo colocó sobre la mesa frente a mí, con la tapa hacia arriba. Este cuaderno es un legado de los antiguos veladores. No sé si alguna vez has notado esos extraños símbolos que están grabados en las paredes. Algunos los consideran simples marcas, pero no lo son. Estas páginas documentan las experiencias de los primeros guardias que trabajaron aquí. Algunos afirmaron que la presencia no era siempre la misma, pero su comportamiento era claro. No dejaba que nadie permaneciera mucho tiempo en el lugar. Mi estómago se retorció al ver el cuaderno. ¿Por qué nunca me habían hablado de esto antes? ¿Era posible que hubiera algo tan oscuro y aterrador oculto en ese edificio, esperando a que alguien como yo se atreviera a descubrirlo? Carlos comenzó a pasar las páginas del cuaderno, revelando palabras escritas a mano, casi ilegibles, mezcladas con dibujos extraños y símbolos que no lograba comprender. Cada página era más inquietante que la anterior, y algo en mi interior me decía que no debía seguir mirando. Sin embargo, no podía detenerme. De repente, mi atención se centró en una página que mostraba una especie de diagrama, un círculo con líneas que conectaban varias figuras dentro. Había algo familiar en la imagen, algo que me hacía pensar en lo que había visto esa noche. La figura desfigurada. Esta imagen, dijo Carlos apuntando al dibujo, es lo que los primeros veladores llamaron el guardián de la noche. Se dice que es una figura que aparece cuando alguien está en el lugar por más tiempo del que debe estar. Si se cruza con ella, nunca se vuelve el mismo. No estamos seguros de lo que quiere, pero siempre exige algo. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente como un eco, y un sentimiento profundo de terror me envolvió. Mi primer instinto fue levantarme y salir corriendo de esa oficina, pero algo me mantenía allí, anclado a la silla, como si esa presencia estuviera observándome desde la oscuridad. ¿Qué quieres decir con exige algo?, pregunté ahora con la voz temblorosa. Carlos me miró fijamente como si estuviera evaluando mis palabras. Después finalmente susurró: no lo sé, Javier. Algunos dicen que esa figura toma lo que más te duele. Otros creen que te roba tu tiempo, tu paz, tu alma. Tal vez. Nadie ha regresado para decirlo con certeza. Todos los que se han enfrentado a ella han desaparecido. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, pesadas como si tuvieran un eco más allá de la oficina, más allá de las paredes que nos rodeaban. El guardián de la noche no era solo una leyenda, era una advertencia. Algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las sombras que había visto en los pasillos, esa sensación de ser observado, ahora tenía un nombre, y ese nombre era mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Carlos se recargó en su silla y suspiró profundamente, como si también hubiera llegado a una conclusión amarga. Me miró fijamente, casi con una tristeza inconfundible. Javier, no te lo estoy diciendo para asustarte. Te lo digo porque ya no podemos ignorarlo más. La mayoría de los veladores que pasaron por aquí y vivieron lo que tú estás experimentando, simplemente se fueron. Algunos hasta abandonaron el trabajo sin previo aviso. Otros solo desaparecieron. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía que no era el único que había experimentado cosas extrañas en ese edificio, pero el hecho de que los demás se hubieran ido. Me preguntaba si lo que había visto esa noche era solo el principio de algo mucho más grande. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas audible. La tensión se podía cortar con un cuchillo y aún así, mi curiosidad me empujaba a seguir escuchando, a saber más. Carlos se levantó lentamente, como si hubiera tomado una decisión importante. Caminó hacia la ventana y miró al exterior, como si esperara ver algo en la oscuridad de la calle. Después, volvió hacia mí, con una seriedad que ya no podía ocultarse. La única forma de salir de esto, Javier, es enfrentarlo directamente. Tienes que volver esta noche, a la misma hora, al mismo lugar. Solo entonces podrás ver si lo que viste realmente fue un sueño o si hay algo más. No podemos seguir huyendo. Mis piernas temblaron ante la idea de volver a ese pasillo oscuro, pero algo en mi interior me decía que no podía dejar que el miedo me dominara. ¿Qué significaría todo esto si no me enfrentaba a él? Quedaría marcado para siempre por una visión que no entendía,
¿O podría ser capaz de desenmascarar lo que acechaba en la oscuridad? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que vi no era producto de mi imaginación? Pregunté, con la esperanza de que Carlos tuviera alguna respuesta lógica, alguna forma de darme consuelo. Él me miró con una expresión de cansancio, pero también con algo de comprensión, porque nunca has estado tan solo como ahora. La noche tiene su propio ritmo, Javier, y a veces lo que está en la oscuridad no es lo que parece. El guardián no tiene que mostrarse como una simple figura. A veces toma la forma de lo que más temes, de lo que más necesitas ver. No es solo una figura, es lo que te hace confrontar tu propio miedo. Esa última frase resonó en mi mente. Lo que más temía. De pronto, las cosas comenzaron a tomar sentido. En todo este tiempo, me había estado enfocando en lo físico, en la figura, pero lo que me aterraba realmente no era lo que veía, sino lo que no podía ver. Lo que estaba ocurriendo en mi propia mente. El reloj de la oficina marcó la medianoche, y de alguna forma me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si quería liberarme de la pesadilla que me había seguido durante estos días, tenía que volver al lugar donde todo comenzó. El edificio me llamaba. Con su murmullo silencioso y su amenaza invisible, Carlos me dio una última mirada antes de que me dirigiera hacia la puerta. Su voz, aunque baja, me alcanzó antes de que pudiera salir. Javier, si lo haces, no olvides. El guardián siempre está observando y a veces cuando crees que ya ha pasado, es cuando está más cerca. Me giré hacia él, mi mente llena de pensamientos contradictorios. Estaba preparado para enfrentar lo desconocido, para sumergirme de nuevo en ese pasillo oscuro donde las sombras parecían cobrar vida propia. ¿Podría realmente sobrevivir a lo que me esperaba en la noche? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. El guardián de la noche no me dejaría en paz hasta que lo enfrentara. Nunca imaginé que trabajar en un Oxxo sería algo tan extraño. Me llamo Daniel, y esa fue mi primera experiencia laboral. Tenía apenas 19 años cuando me ofrecieron el turno nocturno. Aunque el horario era algo complicado, me parecía perfecto. Las calles se vaciaban de gente, y yo me sentía parte del ritmo tranquilo de la ciudad. Todo parecía normal, o al menos eso pensaba. La tienda estaba en una calle que solía ser bastante tranquila por la noche, casi sin tráfico. Las luces del Oxxo brillaban en la oscuridad, haciendo que la tienda fuera visible desde lejos. Al principio, la rutina era sencilla: atender a los pocos clientes que llegaban, ordenar estantes y sobre todo mantener todo limpio y en orden. Me sentía seguro, sin saber que la tienda tenía secretos oscuros que no tardarían en revelarse. Fue una noche particularmente tranquila cuando todo comenzó. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. La tienda estaba vacía y me encontraba frente a la caja, mirando sin mucho interés las cámaras de seguridad. De repente, el timbre de la puerta sonó. Un cliente entró. Al principio no lo vi. Estaba de espaldas, acomodando unos productos en la estantería, pero cuando me giré, lo vi y sentí una punzada de incomodidad. El hombre no parecía tener nada fuera de lo común. Alto, de unos 40 años, vestía ropa sencilla, una camiseta gris y jeans. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino su comportamiento. Estaba demasiado quieto. Se mantenía en la misma posición, mirando fijamente las estanterías, pero sin tomar nada. Solo estaba allí, inmóvil. Decidí ir a atenderlo. No quería parecer grosero, pero algo no estaba bien. Cuando me acerqué, noté que el aire a su alrededor se sentía más frío, como si una corriente de aire invisible lo envolviera. Intenté saludarlo, pero el hombre no respondió. Solo seguía mirando al frente como si no me viera. ¿Le puedo ayudar en algo?, pregunté con voz un poco vacilante. No hubo respuesta. Un silencio incómodo llenó el espacio, y fue en ese momento que noté algo aún más extraño. Aunque el hombre estaba de pie, sus pies no tocaban el suelo de manera natural. Estaban ligeramente levantados, como si estuviera flotando. Mi piel se erizó, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía moverme, no sabía qué hacer. Decidí que lo mejor sería irme al pasillo y esperar a que él se fuera.
pero cuando me di la vuelta, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Al principio no le di mucha importancia pensando que era otro cliente, pero cuando miré, la puerta estaba cerrada. ¿Quién había entrado? ¿Quién había salido? Cuando volví a mirar al hombre, él ya no estaba. Lo que me dejó más inquieto fue que, al revisarme, descubrí que la tienda estaba vacía. No había nada más allá de las estanterías y las luces parpadeantes del techo. Nadie había entrado ni salido. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué había visto ni qué había pasado en esos breves segundos, pero lo que sentí fue real. Decidí verificar las cámaras para ver si había algo que me pudiera ayudar a entender lo que había ocurrido. Cuando las revisé, vi lo que me hizo estremecer. En la pantalla, la cámara había captado la imagen del hombre, pero su figura era extraña. No era completamente clara y se distorsionaba como si algo la estuviera alterando. La imagen parpadeaba y la figura se desvanecía en la oscuridad de la tienda. Algo no estaba bien. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Durante los siguientes minutos, me mantuve en alerta, mirando hacia todos lados, esperando que algo más sucediera. Las luces parpadeaban con frecuencia, el aire estaba pesado, y el silencio en la tienda era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Cuando la puerta volvió a sonar, mi primer impulso fue esconderme, pero decidí ser valiente y enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. A medida que me acercaba a la entrada, sentí que alguien me observaba. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Ni una sombra, ni un susurro, solo el silencio absoluto. Fue entonces que escuché una voz clara y suave, como un susurro en mis oídos. «¡No te vayas!». Mi respiración se detuvo. El frío me caló los huesos. No sabía qué estaba pasando ni cómo había sucedido, pero algo en esa voz me heló por completo. La voz, suave y casi imperceptible, parecía resonar en mi mente, como si de alguna manera estuviera atrapado dentro de la tienda. No podía moverme, no podía pensar con claridad, solo sentía esa presencia extraña, como si todo a mi alrededor estuviera siendo manipulado por algo que no pertenecía allí. No era un cliente, no era un fantasma, era algo diferente, algo mucho más profundo, oscuro. La luz del Oxxo comenzó a parpadear de nuevo, esta vez con más intensidad, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Miré las cámaras una vez más, con la esperanza de ver algo que me diera una explicación, pero las pantallas mostraban solo imágenes estáticas y distorsionadas. La tienda parecía vacía, pero yo sabía que no lo estaba. Decidí acercarme al pasillo de bebidas. La idea de estar más lejos de la entrada me tranquilizó, o al menos intenté convencerme de que allí estaba más seguro. Mientras caminaba entre las estanterías, sentí una presión creciente, como si el aire se volviera más espeso, más denso. De repente escuché un sonido, tan débil que al principio pensé que lo había imaginado. Un susurro, suave, como si alguien susurrara mi nombre. No pude ignorarlo. Mi respiración se aceleró y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. «Daniel». La voz era más clara esta vez y provenía de algún lugar cerca de los estantes. No podía ver a nadie, pero estaba seguro de que algo o alguien estaba allí, observándome. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. «¿Quién está ahí?», grité. Mi voz sonó débil y quebrada. El silencio siguió, pero luego los estantes comenzaron a moverse. No de manera normal, como cuando alguien los toca, sino como si algo invisible los estuviera desplazando, empujándolos. Las botellas de refrescos temblaban y algunas caían al suelo, haciendo un ruido sordo. Mi instinto fue correr hacia la puerta, salir de ahí, pero cuando llegué, la manija de la puerta estaba fría y rígida. No podía abrirla. Miré hacia arriba y noté que las luces parpadeaban aún más rápido. El sonido de las botellas caídas y los estantes moviéndose se intensificaba, como si la tienda misma estuviera cobrando vida. Entonces vi algo que me paralizó. Desde el pasillo de las bebidas una figura apareció. No era completamente humana, ni completamente una sombra. Su cuerpo era vago, difuso, como si fuera parte de la misma oscuridad que rodeaba el Oxxo. No tenía rostro.
Solo una silueta alta, envuelta en una niebla oscura. Mi garganta se apretó y un grito quedó atrapado en mi pecho. Sabía que no podía correr, sabía que no podía huir de esa presencia. La figura se acercó lentamente, flotando por encima del suelo, sin hacer ningún ruido. A medida que se acercaba, pude ver más detalles, o al menos lo que parecía ser una forma. Sus brazos eran largos, y aunque no se movían, parecían estar al acecho, listos para alcanzar cualquier cosa. La figura se detuvo a unos metros de mí, y sentí un frío tan intenso que me costaba respirar. «No me hagas daño», susurré, aunque sabía que no serviría de nada. La figura no contestó, pero entonces algo extraño sucedió. Las luces se apagaron por completo, sumiendo la tienda en una oscuridad absoluta. No podía ver nada, solo escuchaba el sonido de mi propia respiración y el eco lejano de algo moviéndose. De pronto, el aire volvió a enfriarse, mucho más que antes. El frío me calaba hasta los huesos. Sentí la presión de la figura como si estuviera a mi lado, justo al alcance de mi hombro. No me atrevía a girarme, pero la sensación de que algo estaba detrás de mí era inconfundible. De repente escuché el timbre de la puerta sonar nuevamente. ¿Quién más podría haber entrado? Mi mente estaba a punto de estallar, pero me armé de valor, y con una rapidez que no supe de dónde vino, corrí hacia la salida. Fue en ese momento cuando las luces volvieron a encenderse, pero esta vez todo estaba diferente. La tienda, que antes estaba organizada, ahora parecía desordenada. Los estantes estaban vacíos, las botellas rotas por el suelo, los productos esparcidos por todas partes. La caja registradora estaba abierta y el dinero que contenía ya no estaba allí. Pero lo más inquietante fue lo que vi en el fondo de la tienda, en el rincón donde había estado la figura. Allí en la pared estaba escrito algo con lo que parecía ser pintura negra. «Vas a quedarte aquí». El mensaje era claro y el pánico me invadió de inmediato. Algo había cambiado. Algo había marcado un antes y un después en ese lugar, y ahora yo era parte de su historia. No podía salir, no podía dejarlo atrás. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. El aire pesado y frío que me rodeaba parecía volverse más espeso a cada segundo. Aquella palabra, escrita en la pared, me atravesó como una daga. «Vas a quedarte aquí». Las letras eran irregulares, como si alguien las hubiera pintado rápidamente, pero con una fuerza que me heló la sangre. El mensaje no solo era claro, sino también urgente, como si me advirtiera de algo que aún no comprendía completamente. Miré hacia la puerta buscando una salida, pero la manija seguía siendo inalcanzable, como si la tienda misma estuviera reteniéndome, como si no me permitiera irme. Mis manos comenzaron a sudar y el miedo, ese miedo que no había conocido hasta ahora, se apoderó de mi mente. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era esa figura? Cerré los ojos, respiré profundo, tratando de calmarme. Sabía que si no encontraba una solución, me volvería loco. Con un esfuerzo titánico, decidí recorrer el pasillo de las bebidas, con la esperanza de que en algún rincón hubiera una salida, alguna puerta que me diera acceso a la calle. Pero cada paso que daba me hacía sentir más atrapado, más observando, como si la tienda misma me estuviera vigilando. Lo peor de todo es que empecé a escuchar algo, un murmullo bajo, lejano, como una conversación en susurros. Me detuve en seco, escuchando con atención. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, pero el sonido era demasiado claro, como si alguien hablara en algún lugar de la tienda. «No estamos solos», susurré, más para mí mismo que para cualquier otra cosa. Avancé con cautela, tratando de localizar la fuente de ese sonido. Cuando me acercaba a las cámaras de seguridad, noté que las pantallas mostraban algo extraño. En lugar de las imágenes habituales, las cámaras estaban reproduciendo imágenes distorsionadas, fragmentadas, como si intentaran mostrarme algo, pero no pudiera verlo claramente. De repente, una de las pantallas se estabilizó, y lo vi. En la cámara, justo en el centro de la tienda, pude distinguir una sombra. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí.
La figura se movía con rapidez, cambiando de un lado a otro, deslizándose de un estante a otro. No podía verla bien, pero sentí su presencia. No era la misma figura que había visto antes, pero estaba segura de que tenía alguna relación con ella. De repente, la luz parpadeó y, cuando volvió a encenderse, la figura ya no estaba en la cámara. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Me giré rápidamente, mis ojos recorriendo cada rincón de la tienda, buscando algún signo de movimiento. Pero nada, solo el silencio absoluto. Mi respiración era la única compañía que tenía en ese momento. Decidí que ya no podía quedarme ahí. La tienda se había vuelto un lugar extraño, una prisión de la que no podía salir. Algo me mantenía atrapado, algo que no comprendía. Tomé una bocanada de aire y me dirigí hacia el fondo de la tienda, donde la puerta de la bodega estaba parcialmente abierta. Sabía que no debía ir allí, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Algo me empujaba a entrar, como si las respuestas que buscaba estuvieran esperando dentro. El sonido de mis pasos resonaba en el suelo de cemento mientras avanzaba. El aire en la bodega estaba más denso, y el olor a humedad se mezclaba con el del plástico y el metal. Cuando entré, vi las estanterías llenas de productos almacenados, pero lo que más me llamó la atención fue la luz tenue que iluminaba el fondo. Al principio pensé que era una bombilla, pero al acercarme, vi que no era una luz normal. Era como una especie de resplandor que provenía de un rincón oscuro. Me acerqué con cautela. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. Cuanto más me acercaba, más frío se ponía el ambiente, y el resplandor parecía intensificarse. No sabía si estaba listo para lo que fuera a encontrar, pero ya no podía dar marcha atrás. Y entonces, cuando llegué a ese rincón, lo vi. Era un espejo, no uno común. El cristal estaba roto, agrietado, pero lo que me sorprendió fue lo que había reflejado. En lugar de verme a mí mismo, vi el Oxxo, pero de una manera distorsionada. Las estanterías se desmoronaban, los productos caían al suelo, y las luces parpadeaban descontroladamente. Y en el centro de todo eso, la figura, la misma figura que había visto antes, esta vez claramente reflejada en el espejo, me miraba. No con los ojos porque no los tenía, pero sabía que me observaba, que me estaba esperando. Mi mente se nubló, y el aire en la bodega se volvió casi insoportable. Sabía que tenía que irme, pero el espejo parecía atraerme, como si quisiera que me acercara más, que tocara el cristal. El frío se intensificó aún más, y de repente la figura empezó a moverse. No se desplazaba por la tienda, sino que estaba allí, justo dentro del espejo, saliendo de él, cruzando esa delgada línea que separaba el mundo real de lo que estaba al otro lado. No, susurré sintiendo que el pánico me invadía, pero ya era tarde. La figura ya estaba a unos pocos centímetros de mí, y podía sentir su aliento frío sobre mi piel. La figura se deslizaba hacia mí, avanzando lentamente, como si disfrutara de mi desesperación. Su forma era vaga, pero cada vez más clara, una silueta negra que flotaba por encima del suelo, casi como si no tuviera peso. El frío se intensificaba a medida que se acercaba, envolviéndome en una niebla espesa que me dificultaba respirar. Mis piernas temblaban, mi cuerpo se sentía incapaz de moverse, atrapado en la misma parálisis que me había invadido desde el momento en que la había visto por primera vez. El espejo, ahora más cerca que nunca, reflejaba su presencia, y algo extraño comenzaba a suceder. El cristal, aunque agrietado, parecía como si se expandiera, como si la realidad detrás de él empezara a deformarse. La figura se acercaba a través de esa grieta, como si estuviera atravesando una puerta invisible que conectaba dos mundos. El aire se volvió espeso, pesado, y sentí una presión en mi pecho, como si la tienda misma estuviera tratando de aplastarme. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, y cada vez más se hacía más difícil mantener la calma. La figura estaba justo frente a mí, y pude distinguir con mayor claridad su rostro. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero sentí como si me estuviera mirando,
como si pudiera ver lo más profundo de mi ser. La sensación de ser observado era insoportable. No sabía si gritaba o si mi voz se había ahogado en la garganta, pero en ese momento, algo cambió. La tienda pareció resquebrajarse a mi alrededor, como si las paredes fueran a desmoronarse. Las luces, ahora intermitentes, creaban sombras que danzaban sobre el suelo, distorsionando la realidad. Las estanterías comenzaron a temblar nuevamente, y el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si el mismo espacio estuviera siendo consumido por algo que no pertenecía allí. De repente la figura se detuvo. Estaba tan cerca de mí que podía sentir su frío abrasador, pero algo me decía que no debía mirar hacia atrás, no debía desviar la vista. Fue entonces cuando escuché la voz, clara y profunda, resonando en mi cabeza. «Ya no puedes irte, Daniel». Fue un susurro bajo, pero la forma en que resonó en mi mente me dejó completamente paralizado. El miedo, ese miedo primitivo, me invadió con una fuerza que nunca antes había experimentado. No importaba cuánto intentara moverme, no podía. No podía salir de allí, no podía escapar. La tienda, el Oxxo, comenzó a desvanecerse. Los estantes, los productos, todo desaparecía, y la figura seguía flotando ante mí, acercándose más, con una presencia que parecía llenar todo el espacio. Su sombra me rodeaba, y el tiempo comenzó a distorsionarse. La última imagen que vi antes de perder el sentido fue la del espejo, que ahora reflejaba un Oxxo vacío, destruido, como si todo estuviera en ruinas. La figura desapareció, pero su eco permaneció, envolviendo todo. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí que el suelo cedía bajo mis pies. La oscuridad me envolvió por completo, y el silencio se hizo absoluto. Desperté horas después con la cabeza pesada y el cuerpo adolorido. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue la tienda. El Oxxo estaba como siempre, ordenado, limpio, con las luces encendidas, el aire denso, pero esta vez algo era diferente. La sensación de estar atrapado seguía ahí, como si la tienda de alguna manera me hubiera reclamado. Miré hacia las cámaras de seguridad y algo me detuvo. No pude evitarlo. Me acerqué y al revisar las grabaciones, vi mi reflejo en la pantalla. Pero no era solo yo el que aparecía. Estaba la figura también, aquella misma sombra que me había observado, de pie detrás de mí, justo al borde de la pantalla, casi invisible, como un eco distante, un recuerdo persistente de lo que había sucedido. Y aunque sabía que no debía, me acerqué al espejo una vez más. Esta vez me miré con más detenimiento, con la sensación de que había algo más, algo oculto en ese reflejo, pero no vi nada extraño, solo mi rostro cansado, mi piel pálida por el miedo. Sin embargo, una parte de mí sabía que ya no era el mismo. Había algo más en la tienda, algo que no podía explicar, que nunca podría explicar, y sabía que de alguna forma, el Oxxo había marcado mi destino. Aunque ya no veía a la figura, sabía que seguía allí, esperando, observando desde algún lugar oscuro que nunca podría comprender. Y por más que tratara de irme, por más que deseara escapar, el eco en la tienda ya me había atrapado.